Buenos días, amigos, desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa. Hoy os hemos preparado un numerico con lo que están diciendo en estos momentos la 4 y la 6, con las que vamos a competir en franja horaria para que veáis la diferencia que hay. Un periscope de un movimiento postcapitalista 7 jaques, el movimiento 7 jaques, elaborado por un programa de 7, o sea, por un conjunto de 7 personas. Hoy vamos a ver la diferencia que hay entre la 4, la 6 y el periscope que en principio dirige Ángel Jimeno. Iremos pasando de un lado a otro para que veáis y para criticar claramente cómo las televisiones españolas están completamente compradas, manipuladas y, lo que es peor, haciéndonos pasar vergüenza ajena. De los dos grupos que hay, del panel, digamos, de intervinientes en la 4 y la 6, los únicos que podemos salvar son a los curritos. De los políticos como Ana Pastor no podemos salvar nada. Esta señora fue ministra de Fomento. Una ministra de Fomento que en la época que gobernaba el Partido Popular y ella de ministra, se produjo el accidente de Angrois, y que para mí es un personaje sencillamente despreciable, porque no fue capaz de ayudar a que la verdad se conociera. Y hay una cosa que tenemos que entender siempre: 80 muertos son más importantes que la imagen de España en el mundo. Si no se entiende esto, no se entiende lo que es la humanidad y la civilización. Esta señora ministra hizo lo imposible para que no se conociera lo que pasó en Angrois, y por lo tanto tiene una responsabilidad como mínimo compartida con el anterior ministro Pepe Blanco, con Adif, con Renfe, con Talgo, con Bombardier y con todas las empresas que trabajaban en los aparatos electrónicos de control. Bien, la 6 tiene como panel varias personas: un viejo comunista, una vieja política de Izquierda Unida, está el periodista peor que seguramente ha habido en España en los últimos 30 años por su capacidad de manipular, y está también un personaje que sorprende, ¿no?, que se llama María Claver. María Claver trabaja en la Moncloa y está día y noche en todas las televisiones, sencillamente defendiendo que el Partido Popular tiene derecho a seguir participando en la vida política de este país, cuando nosotros no estamos de acuerdo, por descontado. Para no desviarnos, de vez en cuando iremos sacando imágenes, pero vamos a hablar de cosas más importantes. Hoy los cuadros que vamos a tocar van a ser un cuadro importante, que tiene dos caras y que también veremos la parte de atrás. Vamos a ver también las grandes contradicciones que tiene hoy el neoliberalismo. Vamos a ver por qué el neoliberalismo ha fracasado y por qué el neoliberalismo lo único que podría hacer es tomar medidas dictatoriales, cargarse la democracia para seguir subsistiendo, pero ni aun así lo conseguiría. Y de momento ya tenemos bastantes cuadros. Aquí tenéis a doña María Claver, una tía defendiendo al Partido Popular en las televisiones 6, la 4, la 5, la 13 TV, la 1, la 2... Una vergüenza, porque además no es una persona competente. No aguantaría un mínimo debate de 10 minutos, por ejemplo, con el que os está hablando en estos instantes. Pero decíamos que vamos a darle la vuelta a la imagen, porque creo que es más interesante que vea exactamente lo que va saliendo mejor. Vamos a ver entonces. Decía que nos toca hablar de poscapitalismo y de lo que está ocurriendo en el mundo financiero en estos momentos. Y lo que está ocurriendo en estos instantes
es que han optado porque no existe solución en estos momentos y van buscando por dónde acortan, por lo menos para alargar este sufrimiento, por decirlo de alguna manera, de todo el mundo, porque en estos momentos los bancos quebrados ya funcionan pésimamente, los bancos centrales están al borde del colapso. He dicho los bancos centrales, estoy hablando de la Reserva Federal, del Banco Central Europeo, estoy hablando del Banco de Inglaterra, estoy hablando del Banco de Japón, y estoy hablando también de alguna manera, pero aunque no es esa su situación, de lo que supone el Banco Internacional de Pagos de Basilea, que es otra situación, no es exactamente un banco, os lo hemos explicado aquí. El Fondo Monetario Internacional también tiene una situación diferente, aunque no os extrañe que un día también termine quebrando. Y por descontado, vamos a hablar de los que cortan el bacalao y saben lo que pasa en el mundo. La diferencia entre escuchar a Ferreras, un periodista sin conocimientos de economía, sin conocimientos de política, sin conocimientos de política exterior, un verdadero farsante, en realidad, amigo de Florentino Pérez Rodríguez, que ya tiene la cosa, es un verdadero daño para este país. Ferreras ha conseguido manipular la información, se ha puesto al servicio de la vicepresidenta del gobierno, al igual que sus jefes de Antena 3, estoy hablando de Mauricio Casals, el sucesor provisional de José María Lara, que está intentando salvar lo insalvable, y es que Antena 3 salga adelante con La Sexta cuando no tienen la menor posibilidad de salir adelante, como mucho en un año y poco más, entre otras cosas porque dependen de bancos que para esas fechas prácticamente estarán groguis completamente. Bien, lo único que salvaría de La Sexta son los curritos, los que se van al Parlamento, los que van a la calle, los que van recogiendo informaciones, salvaría a Évole, salvaría a algunos del programa de Wyoming y poco más. Todo lo demás es sencillamente despreciable. Y si oís lo que ahora os vamos a decir y lo comparáis con lo que se dice aquí, pues os llevaréis lógicamente una sorpresa evidente. Es el mundo de la estupidez, de la desinformación y de la falta de información contra el mundo de la inteligencia, el mundo que observa los cambios que se producen y que trata de ser capaz de seguirlos o incluso avanzar por delante. Lo que ayer os decía es que tenemos que ser capaces, en el periodo que queda hasta final de año y el año que viene, de crear en todos los países de Occidente, en los países de América, del Norte y del Sur, en los países de Europa, en los países de Asia, y me atrevo también a decir en los países de África y Oceanía, crear movimientos postcapitalistas, 7 jaques, con el matiz que quiera cada uno de estos países. Lo que os estoy proponiendo es algo importante en el sentido de que los partidos de izquierda hoy día no funcionan en ningún país del mundo. Igual me da los de América que los de Asia. No funcionan en ningún país del mundo los partidos de izquierda. No funcionan bien, no solo no funcionan bien, no tienen proyectos coherentes para salir de la crisis en la que está el mundo en este momento. Pero los partidos de derecha están igual. Los partidos de derecha, ¿habéis visto a Angela Merkel en el último mes? ¿Verdad que muy poquito? ¿Habéis visto a Obama en el último mes? Seguramente habéis visto más a Trump y a Hillary Clinton, casada con un expresidente que hizo verdaderas locuras y que ella, de alguna manera, se implicó en las locuras cuando amenazó a personas a las que había ofendido su marido, amenazó, ejerciendo además la profesión de abogada, lo cual es muy grave para el mundo, porque si Estados Unidos tiene 2 candidatos de esas características, la cosa se va a poner muy inquietante.
Y es por lo que os estaba diciendo, tenemos lo que queda de este mes, mejor dicho, de este año 2016, y lo que queda de 2017 para tratar de generar movimientos, 7 jaques postcapitalistas que están en contra total del neoliberalismo y sus efectos, pero que toman del capitalismo todo lo que funcionaba bien y todo de lo que podemos sacar provecho para el futuro. Y seguimos hablando entonces del tema en estos momentos. Intentaremos siempre ser positivos, o sea, positivos en el sentido de crear, porque lo que estamos haciendo es tratar de crear en el mundo algo, unos movimientos que de alguna manera puedan complementar o suplir totalmente a los partidos políticos fracasados de derecha, centro e izquierda. No quiere decir que la gente que ha participado en partidos políticos quede fuera de juego, no, simplemente tienen que darse cuenta de que tanto los partidos de derecha como los partidos de izquierda han fracasado y lo que corresponde en estos momentos es claramente buscar algo que pueda resolver los problemas actuales financieros, climáticos, los problemas comerciales que hay en el mundo en este momento y que no son capaces de resolver, desde luego el neoliberalismo, pero tampoco la gente cuerda que hay por el mundo. 16 meses no está mal, es un buen periodo para resolver cosas. 16 meses puede ser la solución a grandes problemas de este planeta. A que el Partido Comunista Confuciano, que digo yo, chino, se dé cuenta de que la rigidez anterior del Partido Comunista no conduce a ningún sitio, lo cual ya lo han podido comprobar, y sin embargo un partido que cogiera lo mejor del postcapitalismo y del capitalismo, e incluso aquellas cosas del socialismo chino que son aprovechables, que son muchas, se puede conformar un movimiento postcapitalista, 7 jaques, como digo, con gotas de lo que funcionó en el capitalismo, con gotas de lo que funcionó en el socialismo chino, y sin embargo, con virulencia terrible por parte de todos nosotros contra el neoliberalismo que casi se nos ha cargado el mundo en escasos 30 años. Es muy importante, y ayer empezamos a hablar de un tema que insistiremos algo, pero no en demasía. Vamos a ver. Os dije ayer que íbamos a crear unas alertas. El movimiento 7 jaques va a preparar un sistema de alertas que irán de 1 a 7, pero preocupado fundamentalmente por cómo va el sistema financiero internacional, el sistema bancario internacional, y en qué momento se pueden tomar medidas que nos puedan crujir a todos. Pasaremos del 1 al 7, en este momento estamos en el momento 2, por decirlo de alguna manera. Hemos recogido información del Banco Internacional de Pagos de Basilea, hemos recogido información de la City londinense, de Estados Unidos, de China, del Fondo Monetario Internacional, y hemos llegado a la conclusión que en estos momentos no tienen claro lo que van a hacer, entre otras cosas porque llevan ya 9 años desde la crisis de Lehman y ya han sido incapaces de resolver absolutamente nada. La pantalla, el único que se salva de todos los que os he hablado hoy, es el amigo Évole, que por cierto le prohibieron programas como el del Escal, que tenía que ver con la obra de Florentino Pérez Rodríguez, que fue un desastre total, que costará a los españoles no menos de 2.000 millones de euros, que provocó terremotos sin cuento en las zonas, digamos, de la costa del Mediterráneo, y que el gobierno, no obstante, ya le ha pagado 1.500 millones de euros, y si hacemos caso de lo que dice el ministro de Justicia, aún quiere pagarle más. Bien, Évole es una de las pocas personas que salvaría de esta cadena, que por cierto le han prohibido hablar del Escal y de Florentino Pérez Rodríguez, porque vivimos en España, un país en el que algunos, como este personaje, puede conseguir cosas que los demás no conseguimos, y es que un periodista que ha hecho un buen trabajo, que le ha dedicado mucho tiempo
no pueda dar ese programa sencillamente porque se lo prohíben en su cadena. Bien, es repugnante que una televisión en el siglo XXI pueda funcionar así, pero más repugnante que la pueda dirigir un programa el amigo García Ferreras. Ya no es que sea cortito, que lo es, sino sencillamente que lo poco que sabe lo deforma hasta tal punto que lo único que le preocupa es manipular a los españoles. Pero sigamos hablando ya del tema, de un tema crucial en estos momentos. Todos sabéis lo que pasó en Chipre y lo que pasó en Grecia. O sea, todos sabéis que hubo un momento en que los griegos y los chipriotas tenían dificultades para disponer de dinero y sacarlo de los cajeros. Fue la mayor guarrada que ha hecho en este país una persona como Mario Draghi. Vamos, en estos países, en Grecia y en Chipre, aunque lo han tenido siempre en mente para cualquier otro país europeo. Una moneda que se utiliza para prácticamente doblegar la rodilla, hacerle doblar la rodilla a un país como Grecia y Chipre, esa moneda no merece existir, entre otras cosas porque no tiene ningún soporte detrás y en el fondo no es más que una moneda que está al servicio de una Alemania que está quebrada, que su Deutsche Bank ya se muere y que, sencillamente, hacer tanto daño cuando estás quebrado y que no tienes solución, eso se llama hacer daño gratuitamente, porque ni siquiera a ti te beneficia. Bien, digo que contemplemos lo que ha estado pasando por el mundo en estos últimos tiempos. Esto es crítica al neoliberalismo, que digo que trataremos de no dedicarnos solo a criticar, sino que trataremos de dedicarnos a construir, que es lo que procede. Bien, en el año 1997-98 hubo, como sabéis, un problema serio en Estados Unidos y un fondo de alto riesgo hubo que salvarlo. Tuvo que salvarlo todavía el amigo Greenspan, un pésimo responsable de la Reserva Federal. Con sus ideas extrañas de las bolsas que iban locas, la verdad es que consiguió que en un momento determinado este fondo de alto riesgo, formado teóricamente por gente inteligente, quebrara. Y no le quedó más remedio que salvarlo porque había hecho inversiones contra Rusia que le salieron mal. Y si no lo hubiera salvado, pues hubiera habido serios problemas en algunas de las bolsas entonces. Esto fue un problema, pero un problema pequeño porque se resolvió con facilidad. El problema siguiente ya fue más grande. Cuando cae Lehman Brothers, pero podían haber caído en ese momento todos los bancos grandes de inversión del mundo. No cayeron sencillamente porque entonces se abordó un segundo nivel de actuación, que fue que la Reserva Federal salvó Wall Street, todo Wall Street, los tres grandes mercados que funcionan, así como los mercados de obligaciones y los mercados de commodities de otras partes de Estados Unidos. Todo hubo que salvarlo en 2007-2008 y, digamos, lo que quedó de aquello fue que un banco como Lehman Brothers lo dejaron caer, murió, vimos cómo iban los muchachos de Lehman con su cajica y sus pocos utensilios para su casa, después de haber hecho verdaderas salvajadas a lo largo y ancho del mundo durante 30 años. Bien, decimos que en ese momento bastó con la Reserva Federal Americana para salvar a Wall Street. ¿Qué es lo que hubo que hacer? Los activos de la Reserva Federal pasaron de 600.000 millones de dólares a 4,2 billones de dólares. Con eso, más utilización del Banco Central Europeo para fines completamente estadounidenses, permitió salvar Wall Street. Todo Wall Street, que se dice pronto. Estamos hablando de 2007-2008. Hoy que estamos en 2016 resulta que aquella salvación fue falsa, como fue falsa la salvación
del euro por parte de Draghi, digan lo que digan economistas de medio pelo como Lacalle, el amigo Díez, como el amigo Velarde, como el amigo Tamames todavía, seguramente porque ya se ha hecho mayor, como todos los economistas que salen en televisiones mierda como esta que tenemos acá, de la que digo que solo se salvan sus curritos, sus trabajadores que se pelean las cosas en la calle, y de las que no se salvan, desde luego, son más que 2 o 3 tertulianos en toda la semana. Seguimos entonces. De esto no se habla, nunca veréis que hable nadie en la 4 y en la 6. Este tío además más corto que la chaqueta en guardia. Los temas más curiosos de la sexta a lo largo del tiempo han sido cuando se trataba de configurar un gobierno después de las elecciones, que con un juguetico que tenía que parecía de un crío tonto, empezaba a sumar pum, 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 posibilidades, pum, 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 pero como si fuera un maníaco total, intentando encajar lo que era inencajable. Esta es una de las cosas que ha hecho este tío, que no hay por dónde cogerlas. La otra, por descontado, ponerse la alfombra de la vicepresidenta del gobierno y de la noche a la mañana cambiar completamente todos los argumentos que utilizaba la cadena. Este personaje que os señalo aquí es lo que llamamos en España un personaje impresentable. No puede estar en una televisión. Seguimos entonces hablando de que la crisis del 2016 es, sin duda de ninguna clase, la mayor crisis a la que se ha enfrentado la humanidad y, por descontado, Occidente en los últimos 2000 años de su historia. La crisis asusta al miedo. En el año 29, como sabéis, hubo un crash en Estados Unidos, nada que ver con lo de ahora, como mucho, me atrevería a decir, 10.000 veces inferior o más incluso, pero la crisis tampoco supieron resolverla. Hubo que llegar a la Segunda Guerra Mundial para que los problemas se resolvieran. Esta es la realidad. Una guerra mundial necesaria para resolver problemas económicos, para resolver una crisis económica financiera en Occidente. Hoy, en 2016, resulta que el problema es muchísimo mayor y, por lo tanto, hay que intentar resolverlo. Nuestro movimiento postcapitalista 7 jaques, que vuelvo a decir, que utiliza las herramientas del capitalismo e incluso algunas herramientas del neoliberalismo al que detestamos, la realidad es que nuestro movimiento considera que se puede buscar una solución para el mundo que no tenga que ver con una guerra mundial, que siempre es la salida fácil en circunstancias como esta. Si hay problemas en países porque deben unas cifras que no podrán pagar jamás, si hay ciudadanos acreedores de países que tienen unos créditos contra otros que pueden generar problemas inmensos, pues se puede pensar en destruir esos países. Medios tenemos por descontado para destruirlos. Se puede pensar en destruir media humanidad, pero no deja de ser una salvajada, tan salvajada como intentar acabar con la democracia en el mundo, como dicen algunos neoliberales, para poder salir adelante. El problema es que ni siquiera acabando con la democracia en el mundo se puede salvar el neoliberalismo. Porque, insisto, ¿cuál es el núcleo duro del neoliberalismo? Los bancos centrales de Occidente y los bancos de inversión grandes, pequeños, medianos, incluso las cajas de ahorro. Ese es el núcleo duro del liberalismo de verdad. Se han cargado el mercado, se basa toda su doctrina en el mercado se autorregulará por sí solo, el mercado es capaz de resolver cualquier crisis que surja, el mercado es siempre capaz de fijar precios, y todo es una grandísima mentira, como hubo que reconocerle a la reina de Inglaterra cuando preguntó seriamente por qué coño el neoliberalismo se había ido a la mierda y no habían sido capaces de avisar con algo de tiempo. Hablo de una reina con más de 80 años, más inteligente que muchos de los gobernantes de ahora, como Hollande, que es tan idiota, y los lamento porque Francia es un país al que respeto,
pero la presidencia de la República no puede estar dirigida por un tío tan idiota como lo puede ser Rajoy, e incluso casi tanto como él. Un país no puede estar dirigido en estos momentos por verdaderos ineptos. Y digo que la presidencia de la República Francesa la respeto y la considero en serio. No respeto a la persona que se atreve a decir que se le podrían aplicar a Vladimir Putin los tribunales internacionales por crímenes contra la humanidad. Contra quien tendrían que utilizar los tribunales internacionales por crímenes contra la humanidad sería contra los viejos socialistas, contra los viejos partidos de derecha francesa, contra antecesores de François Hollande, que rindieron la soberanía francesa a Alemania y traicionaron a sus compatriotas franceses. A esos que permitieron que la gente fuera a los campos de concentración, que franceses de todo tipo y variedad, bastantes judíos, pero no solo judíos, también socialistas, comunistas, también españoles que habían huido de la Guerra Civil Española, esos, el régimen de Vichy los puso a disposición de los alemanes para que trabajaran en campos de concentración y muchos trabajaran definitivamente en campos de exterminio donde murieron, formando parte de aquellos 6 millones y pico largos que murieron en los campos de Alemania y en los campos de Polonia y Ucrania. François Hollande no es quien para hablar de Vladimir Putin como un personaje que haya hecho ningún mal a la sociedad al Medio Oriente, por ejemplo. No, Vladimir Putin ha sido un presidente de un país ortodoxo, o sea, católico ortodoxo, o cristiano ortodoxo, que en el fondo lo que hace es impedir que las fuerzas, que los partidos, mejor dicho, que los países occidentales tengan unos fines económicos que dejan mucho que desear y que quieran convertir Siria en lo que han hecho con Irak o lo que han hecho con Afganistán. Eso no se puede perdonar. Y las batidas que ha dado Hollande por África también son de Tribunal Internacional de Derechos Humanos, con que imposible de entender eso. Pero, sin embargo, seguimos en lo fundamental. En estos momentos, los bancos centrales, los bancos de inversión, toda la banca de Occidente, el Banco Santander, el Banco Bilbao Vizcaya, el Popular, el Sabadell, etcétera, 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 son bancos quebrados como lo son los bancos franceses más importantes, como lo es el Deutsche Bank, el Commerzbank y las 800 cajas de Alemania, y como lo son los bancos del Reino Unido y de Estados Unidos, con la única diferencia que los alemanes, por ejemplo, no tienen preparación financiera para entender y saber cómo salir de esta situación, en tanto que la gente, los financieros del Reino Unido, Estados Unidos y algunos por España y por descontado, por los países que nos escucháis, porque si nos escucháis quiere decir que entendéis lo que está pasando, digo que los alemanes no tienen preparación financiera para resolver el crack que tienen dentro de su país. Y como no tienen capacidad financiera, hay que vigilarles porque pueden tomar medidas típicas alemanas, como son invadir, tratar de expoliar países enteros, utilizando todas las leyes que se han ido generando estos 2 últimos años y que si os molestáis en leer los informes del G20, me refiero sobre todo a los anexos de las reuniones últimas que se han celebrado, veréis que van apuntando que todas las leyes que se han ido creando a lo largo de estos 2 años van pensadas para poder controlar a los ciudadanos de todo el mundo de Occidente y para poder expoliarlos, aunque no lo diga con esa claridad. Todos los estudios que hemos visto conducen a esto, que los bancos de inversión quebrados, pero los bancos centrales también, los bancos centrales que han permitido que todas las bolsas del mundo, las bolsas de acciones, los mercados de deuda, los mercados de commodities, los bancos centrales que han permitido que se sostuvieran estos mercados artificialmente y normalmente a su capricho, o sea, a favor de los intereses de sus más próximos, de sus amigos, faltaría más, han conseguido que en estos momentos
seamos nosotros, los del movimiento postcapitalista Siete Jaques, los que defendamos que los mercados no deben ser intervenidos por ninguna autoridad financiera, ni siquiera ninguna autoridad política. Y es por lo que hay mucha sutileza en lo que estamos haciendo. Movimiento postcapitalista que sí que defiende el libre mercado allá donde el libre mercado puede funcionar. Tomar notas y decir eso. Nuestro movimiento defiende el libre mercado y está en contra de las intervenciones masivas de todas las autoridades financieras internacionales. El problema que hay en estos momentos es que no saben resolver la cuestión. Y como decías, hay pocas salidas. En principio, aunque hay salidas. La primera he comentado, guerra mundial, tercera guerra mundial, o varias guerras mundiales a lo largo y ancho del mundo. La segunda la comenté ayer y os decía jubileo internacional. Perdón de deudas de todo tipo y pelaje, perdón de deudas de particulares con particulares, particulares con empresas, particulares con bancos, bancos con bancos, bancos con estados, estados con instituciones internacionales de finanzas, etcétera, etcétera. Perdón total de las deudas o perdón parcial de las deudas. Todo es estudiable. La tercera solución es la que propone el Fondo Monetario Internacional, que en el fondo es una derivada de lo anterior. Si en el 1998 se salvó un fondo que estaba quebrado y que podía provocar indudablemente grandes problemas a muchos, y en el 2007 hubo que salvar todo Wall Street, todas las acciones que cotizaban en Wall Street, pues ahora, desgraciadamente, damos un pasico más y se está pensando en cómo podría salvarse a los bancos centrales de todo Occidente. Y se está pensando que el Fondo Monetario Internacional, una institución pensada con Keynes con otro nombre, pero que luego derivó a Fondo Monetario Internacional, que ha funcionado bastante mal a lo largo de los años, pero que tuvo un fracaso estrepitoso en Asia, en la crisis asiática de los años precisamente antes del 2000 y siguientes. Allí consiguieron que nadie creyera en el Fondo Monetario Internacional, que nadie creyera en sus normas. Sin embargo, en Sudamérica hubo una solución a los problemas en el momento que se entendió que era imposible devolver la deuda y que habría que pensar en una solución positiva. Creo que solo los temas que resolvieron en Sudamérica sirvieron para algo. En estos momentos hay tensión importante entre el Fondo Monetario Internacional y Europa por los temas de Grecia, porque el Fondo Monetario Internacional tiene sus estatutos que no se puede prestar dinero a un país si no hay un programa que permita que a base de quitas o de lo que haga falta, este país se le pueda prestar dinero porque luego podrá devolverlo. Como no es el caso, el Fondo Monetario Internacional no quiere participar en el rescate de Grecia. Como no es el caso, Dijsselbloem, este petardo que nos vino de Holanda, un hombre que habla demasiado y que por lo tanto a través de él vemos los tics de por dónde pueden ir las cosas. Este personaje ahora está enfrentado al Fondo Monetario Internacional, pero siguiendo las instrucciones claras de Wolfgang Schäuble, que es el ministro de Hacienda de la República Alemana. La República Federal Alemana, como sabéis, en su día absorbió la República Democrática Alemana en un proceso rarísimo que no ha habido otro en la historia ni similar. Bien, pues en estos momentos el Fondo Monetario Internacional considera que podría ser el banco de los bancos centrales del mundo y está pensando con los derechos especiales de giro dar solución al problema de los grandes bancos centrales. Pero las cifras de las que estamos hablando son tan impresionantes que quiere decir que esos 555 billones de derivados que existen en buena parte de los bancos de inversión internacionales, que ayer os relacionaba con el Deutsche Bank, que en el fondo son los de siempre, Goldman Sachs, el Citi, el HSBC, el Deutsche Bank, como he dicho, Joyce y otros más, por descontado todos los pequeños que hay por Europa, Santander, BBVA, que no son bancos que pinten absolutamente nada. Todos estos bancos en estos momentos, lógicamente, hay que salvarlos, teóricamente. Los derivados que tienen unos u otros, al final tienen que ser responsabilidad de los bancos centrales en buena medida o como mínimo responsabilidad compartida.
pero estamos hablando de 555 billones de derivados que, como os dije, pueden tener un efecto multiplicador por 10, por 20, y si me pusiera marchoso podría decir incluso más, pero vamos a dejarlo ahí, 20. Si hablamos de 500 billones de 12 ceros con derivados y lo multiplicamos por 20, estamos hablando de 10.000 billones de derivados, 10.000 billones de derivados, que es más de 1000 veces el PIB mundial. Por lo tanto, el problemón es impresionante, como veis. ¿Puede el Fondo Monetario Internacional, a través de los derechos especiales de giro, también pensados por Keynes en su día, el mejor economista que ha habido con diferencia, y me repugna que gente como Rayo se hayan atrevido a criticar al personaje? Podrán criticar el keynesianismo y las malas prácticas de algunos keynesianos, pero criticar a John Maynard Keynes, un genio, un hombre pragmático, un hombre capaz de darte soluciones de todo tipo y variedad para cualquier tipo de país y régimen político, es sencillamente la mayor estupidez que puede cometer un economista joven que en el fondo defiende y ha defendido el neoliberalismo. Que al final dicen que lo que ellos dicen, lo que ellos entienden por liberalismo, el neoliberalismo no es lo que se ha practicado. El neoliberalismo ha controlado Europa, el neoliberalismo es responsable de la austeridad, el neoliberalismo es responsable de haber creado el euro, el neoliberalismo se ha cargado todos nuestros bancos europeos, el neoliberalismo ha hecho que tengamos unas cifras de parados irresolubles, lo ha hecho en toda Europa y el neoliberalismo, por descontado, enterrará el euro, entre otras cosas. Pues esos economistas han defendido esto. Sigo diciendo que el Fondo Monetario Internacional, fijaros la diferencia, lo único importante que se está diciendo hoy en el programa de La Sexta es lo que dice Évole precisamente, y no porque esté hablando del Escal, que está hablando de otras cosas. Decía entonces que nuestro gran problema es tomar nota de lo que pretende el Fondo Monetario Internacional, para lo cual cuenta con China. En este mismo mes de octubre, 1 de octubre, China ha entrado a formar parte del grupo de países y del grupo de países importantes, por descontado, que tienen una moneda, una divisa que se toma en serio y que forma parte ya de la cesta de monedas del Fondo Monetario Internacional. El peso del yuan en el comercio internacional ha sido impresionante. El peso del yuan en las inversiones que se han realizado a lo largo y ancho del mundo. El peso del yuan en el banco que se creó como alternativa al Banco Mundial, contando con Rusia, India, otros países e incluso con los bancos de la Citi y nosotros. El yuan, sin duda de ninguna clase, es una moneda digna de estar en una cesta de monedas, entre otras cosas porque es el único país que tiene reservas de oro y de plata impresionantes que podrían respaldar esas monedas. El Fondo Monetario Internacional entonces tiene una papela muy complicada y yo sinceramente considero que no será fácilmente resoluble, porque quiere decir que esos 555 billones de euros, o si lo hacemos lo que os he dicho antes, si multiplicamos por 20 eso y se lo convertimos en 10.000 billones de dólares en el fondo, de agujero que podría provocar precisamente el estallido de los derivados, de los CDS famosos, de los derivados malditos que son como bombas atómicas, si el Fondo Monetario Internacional tiene que emitir dinero para quedarse con esos agujeros y tiene que emitir 10.000 billones de dólares transformados en derechos especiales de giro, ya me diréis cómo coño se hace esto. Desde luego no lo tenemos nada claro, porque en el fondo estamos utilizando otra vez la técnica de los derivados para tratar de ganar tiempo al tiempo. Y después del Fondo Monetario Internacional ya no queda nada. Ergo, no acabamos de ver que esa sea la posible solución, pero os lo cuento para que lo sepáis. Más grave todavía, como el Fondo Monetario Internacional necesita mucho tiempo para poder pensar en hacer cosas así, como el Fondo Monetario Internacional necesita mucho tiempo para poder llevar a cabo esos planes que yo creo que la cabeza de Christine Lagarde no da para tanto, pues entonces,
¿Qué se les está ocurriendo? ¿Qué es lo que os digo que se comenta por dirigentes españoles incluso que están en el Banco Internacional de Pagos de Basilea, y no os doy nombres, por dirigentes de la Citi, por dirigentes de Estados Unidos? Se está pensando en que de momento no hay tiempo para resolver las cosas y que quizás lo mejor sería reducir la velocidad del dinero, o dicho de otro modo, congelar el movimiento de billetes en todo Occidente. Quiere decir, congelar el movimiento de libras, congelar el movimiento de yenes, de euros e incluso de dólares en todo Occidente. ¿Qué quiere decir esto? Que puede llegar un momento que todavía no se atrevan a expoliarnos, a utilizar los bancos para expoliarnos, y consideren de momento como más práctico el que los ciudadanos no puedan sacar de los cajeros, por ejemplo, más dinero allá de 200, 300 euros a la semana, su contrapartida en dólares, en yens, en libras, etcétera, etcétera. O sea, que uno tiene dinero en bancos y no puede sacar si lo quiere tener en su bolsillo. Y no solo esto, sino que habrá serias dificultades, porque con esto no basta, con esto no se paraliza el movimiento del dinero, ni la velocidad del dinero, se reduce. Necesitan también de alguna manera paralizar el mercado de deuda, puesto que cuando lleguen los vencimientos de los grandes fondos que tienen serios problemas, pues también se está legislando para que no tengan que atenderlos. Por lo tanto, habrá un momento que también se puede paralizar el mercado de deuda. Igual que el mercado de deuda, el mercado de acciones. Igual que el mercado de acciones, el mercado de commodities y cualquiera de los mercados que han funcionado a lo largo de los años, pero que en estos últimos 30 años, desde que, por cierto, Clinton fue presidente de Estados Unidos, ha habido un desmadre tal con la desregularización comercial, o sea, con los trabajos realizados por la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional, y la desregularización total de los movimientos de capitales a corto, medio y largo plazo, que son los que crearon los problemas serios en Asia, que dieron lugar a que por el mundo se movieran cada día 3.000, que se dice pronto, 3.000 billones de dólares, cuando la economía mundial es de 75 billones de dólares, y con lo cual se organizó este gigantesco carajal por los productos financieros tóxicos que se emitieron, que hoy día no tienen solución todavía. Nosotros, el movimiento 7 Jaques, lo que tiene que hacer ahora es decir, vamos a ver, ¿cuándo tomarán la medida los banqueros centrales y los gobiernos de Occidente de congelar nuestras cuentas o limitar el dinero que podamos sacar de las cajas? ¿Cuándo ocurrirá esto? Yo me atrevería a decir, y alguna vez he dado una fecha, que tengamos en la cabeza, que puede ser 1 de enero de 2018. Quizás un poco más o quizás mucho menos. Todo es posible. Pero si nos hacen eso, es indudable de que no deja de ser más que un primer paso. De momento no os dejo utilizar vuestro dinero. Y después ya veremos lo que hacemos con vuestro dinero y cómo se resuelven los problemas entre acreedores y deudores. Yo creo que me explico bien, porque normalmente me suelo explicar bien. Si tenéis dudas, preguntadlo, ya os he dicho, angeljimenomarin@gmail.com, con minúsculas todo, con Gs. Y por descontado podéis ir a los blogs, Movimiento Postcapitalista 7 Jaques, un blog que se hereda de otros anteriores, pero que ha ido tocando toda la problemática que ha ocurrido en el mundo en estos últimos 6 años. Ahora, un poco de teoría de poscapitalismo antes de ir terminando. Os decía ayer, y no me cansaré de repetiros, que el neoliberalismo nos ha dado tecnología, nos ha dado tecnologías espectaculares. Tan espectaculares como que hoy día podemos hacer planificaciones que nunca hubiéramos soñado. Os he dicho que el neoliberalismo en su época ha aparecido la tecnología 3D. El neoliberalismo, incluso vestido a veces de color chino, nos ha traído
tecnologías de comunicación cuánticas que impresionan por las dificultades que hay para que la información sea hackeada. El poscapitalismo hereda todo esto y puede aprovecharlo. Me atrevería a decir que el poscapitalismo hereda Internet, la red. Millones de personas pueden utilizar la red. Y ahora voy a hacer una pequeña reflexión. Habrá un día en que los monopolios desaparecerán, porque no tiene sentido que sigan existiendo. Porque Google u otros, vamos a hablar de Google por un momento, Google se forra con la gente que participa en Internet, sea de movimientos políticos, sea de movimientos de defensa de intereses concretos, de ORGs, de ONGs. Hay miles de gentes que utilizan Internet, unos bien, otros mal. En Internet se dicen chorradas mil, y ya no solo a veces en un solo grupo, sino que a lo mejor son capaces de meterlas en 20 grupos y siguen siendo chorradas, pero en 20 grupos. La gente tendría que ser consciente de que por descontado se está forrando Google a costa de ellos, porque cada vez que se hace algo, y cada vez que lee a alguien algo que ha dicho otro, Google cobra. Pero habrá un día en que Google indudablemente no podrá disponer de ese monopolio. Por eso van cambiando continuamente y por eso Google es una empresa tan espectacular, al igual que lo es Apple y al igual que lo es otras empresas, no voy a nombrar más, pero que hay que tener en cuenta que los monopolios posiblemente esos no podrán seguir funcionando en el mundo en los próximos años, cuando el poscapitalismo vaya penetrando completamente la sociedad. La red, lógicamente, se defiende contra el intento de mantener monopolios o oligopolios como los de la electricidad. La red está contra la jerarquía estúpida. Jerarquía estúpida me refiero a un gobierno como el de Rajoy, con el de presidente, con la vicepresidenta que conocéis y con todos sus ministros, que lo único que están haciendo es intentar poner puertas al campo, por ejemplo, el tema de la energía solar. ¿Por qué coño la energía solar no la puede instalar un privado? ¿Por qué coño el sol, que es gratis, no lo podemos utilizar para así consumir menos energía? Porque tenemos que garantizar a las compañías eléctricas que subsistan. No seamos idiotas, señores de los gobiernos de Europa. Las compañías eléctricas, todas ellas van a morir, porque no se puede poner puertas al campo. Ninguna compañía francesa, alemana o española vivirá dentro de 7 años, en mi opinión, porque quebrarán inevitablemente y habrá que nacionalizarlas, porque la lógica es que las asociaciones de consumidores y de productores tengan campo ancho y lógicamente puedan sacar la producción de energía adelante, vamos, sin dudas de ninguna clase. Habrá un periodo, pero los particulares, las empresas pequeñas, medianas, podrán hacer sus plantas, sus parques eólicos, podrán hacer sus parques solares, pero y tendrán su vigencia para poder rentabilizar esos proyectos en toda Europa y en todo el mundo, pero llegará un momento que los particulares se organizarán y será la diferencia, el tiempo, el que sea más rápido es el que tendrá, digamos, todavía unos años que les permitirá ganar algo más de dinero, pero a largo plazo los precios en todo lo que tiene que ver con el postcapitalismo y con los procesos de producción que aparecen como nuevos, inevitablemente los precios bajarán. Y mucha mano de obra por descontado, si se robotiza mucho, si tenemos una especie de sociedad matriz, indudablemente tendremos que pensar qué hacer con los jóvenes que en un momento determinado pueden tener dificultades para tener un empleo. Hemos hablado varios días del impuesto negativo de la renta de personas físicas como la gran solución para poder resolver los problemas de las desigualdades, sobre todo de aquellos que no tienen ningún tipo de ingresos. Os doy mi palabra que aquí, en el último extremo del mundo, siempre que exista un sistema fiscal mediano, nada más, no hace falta que sea nada el otro jueves, con el impuesto negativo de la renta de personas físicas podemos resolver el problema de la gente que no tiene ingresos o que lo está pasando muy mal. El impuesto negativo, no la renta básica, que es imposible, pero sí el impuesto negativo sobre la renta de personas físicas, que es posible porque además captará perfectamente quién lo necesita y quién no lo necesita.
Bien, la lucha por la justicia es algo para el poscapitalismo. La lucha por la justicia, desgraciadamente, se enfrentará y nos enfrentaremos con el poder político, por el poder neoliberal moribundo. La lucha por la justicia siempre es importante. Hoy no voy a dedicar casi tiempo, pero llevo meses defendiendo que en España no puede haber nadie privilegiado ante la justicia. Lo asume el presidente del Consejo General del Poder Judicial y por lo tanto le exigimos que cuando un juez cojee y a un personaje porque sea ministro, porque sea obispo de Sigüenza o porque sea presidente del palco del Real Madrid, ese personaje es igual que los demás, al igual que el rey de España también tiene que ser igual a lo que los demás, y si comete delitos tendría que ser juzgado. Y hay que cambiar la Constitución para que no haya derechos inviolables para la familia real ni para nadie. Estamos en el siglo XXI y eso quiere decir que la justicia es igual para todos, desde el primero hasta el último, aunque sea computados por orden alfabético. Todos los españoles tenemos que ser iguales y hay algunos que intentan no serlo. Ese olor a omertá, esa ley de omertá que parece regir en algunos juzgados de Italia y que parece que se ha trasladado como un virus a los juzgados españoles, tiene que desaparecer para ciertos personajes. Y esto se resuelve con comisiones de investigación. O sea, aquellos empresarios que han tenido demasiado trato con ayuntamientos y comunidades autónomas, con diputaciones y demás en toda España, y por descontado que Florentino Pérez Rodríguez es uno de ellos, tienen que ser sometidos a una comisión de investigación que clarifique exactamente cómo fueron adjudicados los contratos, por qué subieron de precios, por qué en un momento determinado no se hicieron pero no tuvo responsabilidades algunas, cómo se elaboraron los pliegos, cómo puede ocurrir que un empresario que hace un proyecto que fracasa estrepitosamente se le puede seguir pagando, quién fue el responsable de firmar ese contrato, y si es un ministro o exministro, pues ya se sabe. Hay que proceder tras la investigación a denunciarlo al fiscal general del Estado, en este caso la mujer fiscal general del Estado, y por descontado, cuando se trate de políticos en ejercicio como ahora, ministro, presidente en funciones de gobierno, vicepresidenta y compañía, que hayan hecho mal uso de los fondos públicos, pues lógicamente para eso está la Sala Segunda del Tribunal Supremo, para juzgarlos, procesarlos, condenarlos. Lo más importante de hoy, más que esto, era lo de las alertas. Sigo en alerta 2 en los temas financieros. Alerta 2 en los temas financieros quiere decir que tengamos cuidado con el dinero que tenemos en los bancos. Cuidado, mucho cuidado, porque puede haber un momento que aunque no nos lo quiten, no podamos utilizarlo. Luego siempre pensar en si podéis disponer de fondos para un mes, 2 meses de crisis, porque hay cosas que no pueden durar eternamente, pero un mes, 2 meses de crisis sí que puede haber, y por lo tanto hay que disponer de los fondos necesarios. No vaya a ser que no puedas sacar de los cajeros de los bancos o vender unos bienes que tienes o lo que sea, porque en el fondo si el dinero se congela también tendrán complicaciones las administraciones, porque si no podemos pagar los impuestos, ¿qué ocurrirá? Que el Estado no ingresará. Si no ingresa el Estado, ¿qué ocurre? Que no puede pagar a sus funcionarios, no puede pagar a la gente de la educación, no puede pagar a la gente de la sanidad, no puede pagar a la gente de las distintas áreas, digamos, que hay en todos los ministerios y consejerías de España. Si no tienes dinero para pagar, puedes tener un problema muy serio, porque es que entonces, ¿qué puede ocurrir? Digo que hay que pensar que un mes o dos pudiera haber problemas. Hay un artículo muy interesante que he escrito ya hace años que habla de lo que podría ocurrir si por la culpa de todos estos periodistas, radios, televisiones, pero sobre todo los directores de todos ellos, que nos mienten conscientemente y no nos avisan de lo que puede pasar, decía a estos personajes inconfundibles hoy por su forma de funcionar, que en su día consideraron que el periodismo consistía en informar de verdad a la gente. A esos tíos les decía las consecuencias que habría en un país como España si hubiera un default. Y como lo tenéis ahí en los bloggers, ¿qué pasaría si España entrara en default? Lo veis y entenderéis lo que podría suponer
en estos momentos que indudablemente nos permiten vaticinar que en un periodo de 6 meses, 9, 16 y a lo mejor algo más, pero poquito más, nos podemos encontrar con que lo que cuento cuando digo qué ocurre cuando un país congela sus cajeros, cuando un país se congela económica y financieramente. Eso lo explico muy bien y lo tenéis para allá. La televisión española, la 4 y la 6, siguen transmitiendo. Todavía estarán 1 hora más diciendo gansadas. No veáis a Ferreras. Desde aquí os lo pido simplemente para que aumente la información y la formación de los ciudadanos españoles. No veáis a ningún manipulador, ni de la 4, ni de la 6, ni de 13TV, ni de San Pedro Bendito. No veáis ninguna televisión en que aparezca un político del PP. El PP, he dicho 1000 veces, que no puede presidir el gobierno de España otra vez, porque sería una vergüenza total para los españoles que un presidente corrupto de un partido corrupto que debe ser ilegalizado siguiera gobernando. Esto es lo que genera los conflictos sociales y esto es lo que ocasiona guerras civiles a lo largo de la historia de España. España ha vivido ya 6 guerras civiles y no querríamos volver a una sexta, a una séptima, por un comportamiento indecente de unos políticos que por dignidad deberían pedir, siendo del PP, que ilegalizaran su propio partido. Y lo mismo puedo decir del PSOE y de sus andanzas del pasado, aunque en los últimos tiempos se han portado un poquito mejor, no mucho mejor. Desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa, buenos días amigos. Si hay algo de importancia, volveremos a estar con vosotros a la tarde y si no, mañana temprano cuando amanezca volveremos a estar con todos vosotros. Saludos a todos.